sí mucho Ignation, sí mucho señor Darwin Enrique, sí mucho señor Chimpa Moreno, pero a ver, ¿quién es Darwin? O sea, yo sí quiero saber quién es Darwin, de dónde viene todo esto, porque yo lo conozco como alguien que se siente y puede hablar de un tema muy profundo sobre Midjourney, tecnología artificial, no sé, aplicaciones y siempre estás a la vanguardia. Tú tienes una mente súper creativa, aparte de que yo te puedo decir que, como amigo te lo puedo decir, creo que tienes un corazón bien grande, pero quiero que me hables de eso. O sea, a mí sí me gustaría saber y que la gente supiera, o sea, realmente dejemos esta pared de soy el señor Darwin Enríquez. ¿De dónde viene Darwin? ¿Dónde viene Chimpa? Bueno, bienvenidos a otro podcast aquí con Ignation Studio. Estamos aquí Chimpa Moreno, Armando. Hoy le vamos a dar la vuelta a este podcast, lo vamos a hacer distinto, ¿no? Y voy a dejar aquí que mi colega Armando presente, ¿no? Te toca. Porque vamos a hacer un cambio aquí. Bueno, Armando, dale, lánzate. Desde el inicio. Desde el inicio. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este podcast. No sé, bienvenidos una vez más a este podcast de Ignation Studio. El día de hoy estamos con el señor Chimpa Moreno. Acá. Y Darwin Enríquez. Ah, esa es mi cámara, ok. Y no sé, yo estaba pensando cómo darle vuelta a todo esto. Claro. No vamos a hablar de técnica hoy. No de técnica ni de Midjourney. Yo Ok. A mí sí me gustaría hablar de algo como más profundo, ¿no? Y ahorita que los tengo como a los dos. Si hay cosas que yo no quiero responder, no pasa nada. No pasa nada. Mira, es más, puedes como omitir nombres. Si Ok. ¿no? Pero bueno, yo creo que, y lo que he visto a través de los comentarios del podcast de Ignation, de la página de Ignation, es que obviamente muchos tatuadores lo siguen. Y siento que hasta cierto punto se puede llegar a sentir identificados con cada uno. Ya sea contigo, ya sea contigo, con Pablo, con Emerson, con todos los que estamos en el estudio. Claro. Todo el mundo se identifica con alguno, por lo menos. Pero sí, y si nos bajamos un poquito, sí mucho Ignation, sí mucho señor Darwin Enrique, sí mucho señor Chimpa Moreno, pero a ver, ¿quién es Darwin? O sea, yo sí quiero saber quién es Darwin, de dónde viene todo esto, porque yo lo conozco como alguien que se siente y puede hablar de un tema muy profundo sobre Midjourney, tecnología artificial, no sé, aplicaciones y siempre estás a la vanguardia. Tú tienes una mente súper creativa, aparte de que yo te puedo decir que, como amigo te lo puedo decir, creo que tienes un corazón bien grande, pero quiero que me hables de eso. O sea, a mí sí me gustaría saber y que la gente supiera, o sea, realmente dejemos esta pared de soy el señor Darwin Enríquez. ¿De dónde viene Darwin? ¿Dónde viene Chimpa? Primero que nada, yo no soy Chimpa. Yo soy Daniel Moreno. Está bueno. Mi nombre es Daniel Moreno y Chimpa viene por una historia de joven. Pero podemos saber la historia. ¿De dónde viene Chimpa? Sí, lo que pasa es que yo en mi época de juventud, a los 17, ya tatuaba. Entonces, en mi barrio, que era un barrio así suave, no era muy fancy, por así decirlo, me comenzaron a comparar con un cavernícola. Es que salía de Chespirito Chimpandolfo, se llamaba. Bueno, esa es la Entonces, historia. lo que pasa es que yo andaba, que la gente no me entendía y hablaba así medio así, borrachito, todas las cositas que uno se mete, ¿no? De niño. ¿Pero quieres que te digan Chimpa o Daniel? Chimpa quedó, pues. Porque me decían el chimpa amigo, la chimpa amiga, el chimpa caro, el chimpa bus, el chimpa tatuaje, y todo quedó ahí, y ahí empezó todo. Se puede decir que Chimpa es la reducción de Chimpandolfo. Chimpandolfo, pero de chimpa ahí nomás. Entonces tuve una adolescencia un poco precaria, por así decirlo, pero todo me llevó hasta Nueva York de alguna forma. Entonces hay una historia muy larga que la podría resumir, pero yo empiezo así, ¿no? Salgo de colegio y por mi hermano tatúo de casualidad. Y me compré mi máquina y comencé a tatuar y yo era muy introvertido, era completamente diferente de lo que soy ahora, ¿no? Nunca me imaginé haciendo un podcast. Tenía temas con el hablar, temas con la comunicación, por eso me decían Chimpa también, porque no me entendían, no hablaban, era como que un cavernícola, ¿no? Creo que parte del podcast y de estar a este punto nosotros aquí hablando, creo que también viene de esta parte evolutiva en la que cada uno ha mejorado en sus diferentes áreas o aplicaciones o de sus, ¿cómo se dice? Esta parte en la que uno tiene formas o partes que mejorar, ¿no? En este caso dices, tú te metiste a un curso de ¿qué? ¿De qué? Dijiste algo.
¿Curso de sí, qué? De pintura, ¿será? ¿De para hablar o qué? Sí, no, ese es un tema ya muy, muy, muy intenso, pero bueno. Es que yo, como tenía eso, entré hasta... Bueno, poca gente lo sabe, pero yo he entrado en un taller de habilidades sociales que me decían que yo tenía que todavía hacer teatro o tenía que hacer oratoria, porque tenía muy poca comunicación con la gente. Y mira, me lo digo, o sea, 20 años después estoy acá, ¿no? Con ustedes hablando de ese tema, que me parece raro hablar de eso, pero bueno. Igual me gusta porque al final es parte de mi historia, ¿no? Claro. Sí, sí. No, bueno, yo en lo personal, yo creo que si me pongo a pensar cómo soy yo de niño, yo era de ese que estaba en el salón y estaba rayando atrás del cuaderno haciendo dibujos, ¿no? Como que están hablando de historia. No me importa. Voy a hacer mis dibujos aquí atrás del cuaderno, ¿no? Claro. Y cuando llegué a mi casa, mi mamá revisaba y la tarea y lo que tenía era yo mi cuaderno rayado con puro dibujo. Eso creo que a todos nos ha pasado. Yo creo que a todo el que dibuja le ha pasado eso, sí, brother. Y creo que es un patrón común en todos. Yo he tenido problemas con eso, te voy a decir, una experiencia con mi esposa, ¿no? De que me está hablando de algo y me tiene dibujando. Pero no sé si a ti te pasa igual, pero cuando yo vuelvo a ver esos dibujos, me acuerdo de todo lo que estábamos hablando. Es una cuestión ahí como de que estás dibujando según no estás poniendo atención, pero en realidad es como capturar lo que están diciendo en sketches, ¿no? Sí, claro, claro. Pero yo sí quiero saber algo, o sea, volviendo un poquito a esto, algo que nos une a todos, o tenemos algo en común, es que todos venimos de otros lados, sí, ¿no? Y para llegar a este punto de que no es porque yo trabaje aquí, pero yo considero que Ignition es el estudio más importante actualmente, con todo esto que se encargaron de reunir a artistas muy, muy talentosos. Hay un trasfondo de todo esto. Y antes de Ignition, ¿qué hacías? ¿Cómo fue? O sea, este proceso en el cual, ¿en qué momento dijiste voy a abrir un estudio con Chimpa? Wow, eso es bueno, muy, muy, muy buena pregunta. Mira, no te pongas nervioso. No, en realidad yo siempre he sido una persona que se la paso soñando todo el tiempo, imaginándome cosas que puedan pasar o que me van a pasar. Lo bueno de todo es que las cosas que me he ido imaginando me han ido pasando, ¿no? Y bueno, como sabes, yo llegué aquí a Estados Unidos, ¿entiendes? Comencé a trabajar por un estudio muy reconocido en ese momento. Era las RAI y tal, súper bien. Compartí mucho ahí, aprendí mucho la parte de la pintura, porque sabes que en las RAI había una galería de arte, se pintaba en el momento. Recuerdo que en algún momento llegué a hablar con Chimpa sobre un estudio y tal, pero yo en ese momento en realidad mi visión no era un estudio grande con muchos artistas, ¿no? Pero a medida que fue pasando el tiempo, la idea fue creciendo. Hablaba con Chimpa también, hablábamos de la idea. Y un día me paré y yo decía, lo puedo hacer, tengo que hacerlo. Y una de las cosas que me gustaba con Chimpa es que Chimpa era una persona que no tenía miedo a nada. Y eso era lo que más me importaba a mí, porque yo había hablado con otra gente, pero hay gente que se pone a ver noticias, ¿no? Que el mundo se va a acabar, que si no sé qué, que si la economía bajó. Y yo hablaba con Chimpa, pero sí, eso se hace, eso es fácil, eso se puede hacer, ¿no? No pasa nada. Y yo, ok, me gusta esa actitud, ¿no? Como que no hay que tenerle miedo, men. ¿Tú sabes qué pasa? Que tú te tienes que planear cosas y tratar de cumplirlas, ¿no? ¿Qué pasa si no se hizo? No pierdes nada. Yo me acuerdo que yo decía con Chimpa, ¿qué puede pasar? Que vamos a perder dinero. Ya, claro. Se perdió y ya. Y listo, no pasó nada. Y fue creciendo. Wow, pero la idea se fue materializando tanto que dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que hacer el mejor estudio de Estados Unidos. Claro. Y después Chimpa decía, no Estados Unidos, del mundo. Del y yo, mundo. Ok. Bueno. ¿Por qué no? Dije. ¿Y tú sabes cómo se logra el mejor estudio? Con los mejores artistas. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Cada persona que está aquí es porque tiene un talento tanto artístico, porque es humilde y porque quiere aprender. Esos son los mayores puntos de Ignition. Y era una de las cosas... Yo me acuerdo que cuando hablaba con las personas de marketing, yo le decía, vamos a hacer marketing, pero vamos a hacer marketing también para aquellos artistas que son grandes, que quieren estar con nosotros. Porque normalmente un estudio se enfoca en los artistas, en los clientes. Claro. Pero nosotros comenzamos con la parte de los artistas, porque siempre lo dijimos, queremos un equipo de personas que tengan esa ganas. Yo creo que una de las claves de Ignition es que todo el mundo quiere aprender, ¿no? Y la idea fue creciendo y creciendo. Y tú sabes qué es lo loco, que yo siempre he tenido ideas con Chimpa y tenemos una idea que a veces en un principio tú dices, bueno, pero te volviste loco, está muy grande la idea. y después la vemos, coño, no está tan difícil, vamos a hacerle, ¿no? Y no te creas, ahorita aquí hablando tenemos unas ideas gigantes que yo creo que las van a ir viendo en el futuro. Y eso es lo que hace emocionante Ignition, ¿no? ¿Y por qué Chimpa? ¿Por qué Chimpa?
Bueno, mira, una de las cosas que yo siempre, desde que empecé, y algo que yo siempre hablo, es de la parte creativa. Y a mí, yo admiro a tatuadores, no que si son famosos, que si tatuaron a fulano. A mí no me importa esa... a mí no me importa esa vaina, ¿no? Exacto. A mí me importa es la persona como tal, que tenga buen corazón y que sea de verdad un artista, que sea creativo. Esa es la parte que a mí me atrae. Yo siempre lo he dicho. A mí a veces me han preguntado en una entrevista, ¿qué tatuador admira? Y yo, mira, yo admiro la creatividad de los artistas. Yo no admiro ni su fama, ni todos los proyectos, ni que expuso donde haya expuesto, ni los premios que se haya ganado. Y esa es una de las cosas que tiene Chimpa, que yo siempre vi en él que era una persona sincera con su arte, y que eso es difícil, porque hay mucha gente que se inclina, me voy a ir por lo popular porque, bueno, necesito ese dinero, ¿no? Que suele pasar mucho. Sí. Pero hay gente que se aferra, no, pues es que esto es lo que a mí me gusta, yo quiero hacer, yo quiero esto y esto. Y yo sé que Chimpa es bien pasional con su parte artística y pasa, mira, yo siempre digo una cosa, si tú eres de las personas que hace un tatuaje que no te gusta y no te sientes deprimido, no eres artista, no sirve, no mereces estar aquí con nosotros. Si tú hiciste un tatuaje que no te gustó y te deprimiste, te sientes triste, bienvenido. Eres un artista, ¿no? Sí. Y eso tiene Chimpa. Yo sé que lo tiene y por eso está aquí conmigo y por eso yo hablé con él también, ¿no? Yo quiero decir algo antes de llorar un poquito. No, que de hecho o sea, chévere estar acá, nos habíamos juntado un grupo de artistas con los mismos ideales, pero al principio era como la gente real, ¿no? O sea, la gente como es, nos gusta la gente como es. La gente sin miedo, también Darwin es un monstruo, tiene un montón de virtudes que si las nombro ahorita... Nómbralas. Nos vemos locos, ¿no? Porque este no es un romance. No es un romance. O sea, el ego, por ejemplo. Veamos qué artistas tienen ego mayor y menor, ¿no? Entonces, al final, en ese estudio no hay choque de egos. En esta sociedad no hay choque de egos. Ignition, no, el ego es en segundo plano. Claro. Lo artístico es primer plano. Y la gente real, ¿no? Que me puedo comprar un carro así... Si se puede, se hace. Sí. Pero ¿para qué vas a poner toda la cosa así? Si tatuaste un famoso, hazlo. Si te llegó. Pero si lo buscas es otra cosa, ¿no? O sea, como que hay cosas que tienen que pasar porque pasan, ¿no? Entonces, como digo, al final... cuando trabajamos juntos con Darwin en ese momento, como que se hizo una empatía y se vio que tanto él como yo no teníamos la forma de crecimiento que la mayor parte de gente cree que es, ¿no? O sea, al final lo que tiene que crecer es tu trabajo, lo que tú muestras, ¿no? Y yo hasta ese momento ni siquiera ponía mi cara en mi Instagram ni mi Facebook, o sea, apenas, o sea, yo aprendí con el tiempo que al final tiene que uno, o sea, aparte de querer tu trabajo, querer avanzar y como tú mismo mostrarte, ¿no? Entonces yo aprendí mucho eso. ¿Y tú? Cuéntame tú. Pero, espérate. ¿Quién le planteó a quién la idea? Yo se lo planteé. No. Bueno, es que, mira, mientras tatuábamos juntos, hablamos. Pero no es un romance, ¿verdad? Mira, yo tenía mi estudio. Bueno, primero vamos a irnos. Chimpa tiene su estudio allá en Perú, ¿no? Yo tenía también mi estudio en Venezuela. ¿Entiendes? Somos tatuadores que venimos de tener estudio, con trabajar con artistas. Y uno siempre tiene esa parte también. Y me acuerdo que a veces hablamos y Chimpa decía, pero se puede, ¿no? Tal, no sé qué. Fácil. Y siempre hablamos, pero me recuerdo que ya cuando ya no trabajamos en este estudio juntos, yo me acuerdo que un día le dije a Chimpa para hablar, no, vamos a reunirnos, sí, tal, y tiramos unas ideas ahí, planteamos cosas. Y la cosa a mí me da risa porque la idea era como yo y Chimpa solo, de repente, no, pero más artistas, no, pero así, no, y la idea se fue materializando y cada cosa, yo recuerdo que aquí el que nos estaba haciendo el video, yo lo llamé un día y le dije, mira, tengo esta idea, esto. Pregúntale ahorita todo lo que yo le dije si no se ha cumplido. Yo les quiero hacer una pregunta a los dos. ¿Alguna vez en su vida, alguna persona, indirecta o directamente, les preguntó, o más bien les dijo, no lo vas a poder hacer? Ah, claro. A mí desde que... O sea, yo tengo unas experiencias fuertes con eso, porque todo el mundo es realista. Y ese realismo no... A veces no, tienes que simplemente soñar, como dicen, ¿no? Yo me acuerdo que había pasado una cosa de un familiar y viene mi tía y me dice cosas realistas, pero digo, ¿para qué? O sea, prefiero ser un soñador tonto, por así decirlo, y que mi mamá logre hacer una cosa que yo quería que haga por más que le haga daño, que ser un realista que se encierra con miedo, ¿no? O sea, porque al final
uno tiene... Un artista, si no sueña, no... Una persona sin proyectos no existe. Una persona sin sueños tampoco, ¿no? Entonces, al final, para eso estamos, ¿no? Para romper los prejuicios o los peros de que son normas en la sociedad actual, ¿no? O sea, normas en la gente. Yo cuando puse mi estudio en Perú, yo nunca le conté a mi mamá y mi papá hasta que lo alquilé, hasta que puse el primer esto, porque si yo le decía algo a mi mamá y mi papá, pucha, ¿qué iban a decir? No, ¿qué hace? Y lo dijeron, ¿ah? Sí. Yo me dije, tenía un miedo alucinante porque era como, wow, y se hizo. Y mi estudio ahorita está bien parado y acá también, ¿no? Entonces yo, como dice, calladito mejor hacer las cosas, como dicen, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí, claro. Calladito salen mejor las cosas. Alguien te dijo, no lo vas a lograr, tú no eres capaz de hacer eso. Creo que solo lo sentí en un principio, que me lo dijeron cuando yo quería tatuar. Y yo dije, quiero ir a una convención. Y me acuerdo que un chico en un estudio me dice, ¿pero para qué? ¿Para qué vas a ir? No, tú sabes qué pensé yo inmediatamente. Voy a ir y voy a hacer una vaina que te vas a quedar loco. Fue lo primero que me pasó por la cabeza. Yo creo que yo soy una persona bien competitiva, pero desde la parte como no dañina, sino la parte positiva, ¿no? Como que, ok, quiero competir, pero no tanto porque quiera ser mejor que otros, sino porque quiero aprender, nunca me gusta como que no saber de algo. Si no sé, trato de investigarlo porque quiero estar ahí también, ¿no? Como que saber y estar ahí como a la par. Y no, de verdad que, algo que sí yo tengo, que yo creo que no sé si es malo, es una virtud, es que yo tengo buena autoestima con mis cosas y trato de controlarlo. Claro, nos pasa como a todos. Hay veces tú puedes estar deprimido, hay veces que no te sientes que te salen las cosas bien. Tú dices, bueno, ¿por qué estoy tatuando así? ¿Por qué me tatúo tan feo? Porque sí me pasa. Sí he sentido depresión también y tal. Solo que yo yo creo que tengo mi propia estrategia de salir de la depresión. ¿Y sabes cómo lo hago? Aprendiendo algo. Y a mí, yo siempre que siento que, coño, no sé, como que no estoy medio bajo, así, me pongo a estudiar algo, a aprender algo, si sea 3D, tecnología, cámara, y eso me saca, inmediatamente me saca de ese pensamiento depresivo, porque entro en una etapa de aprendizaje que creo que bloquea todo ese sentimiento de no hago las cosas mal, no sé, ¿por qué no puedo estar mejor? ¿Entiendes? Y para mí, yo creo que sin darme cuenta, yo he logrado una técnica de salir de esa parte, de esa parte depresiva que yo creo que muchos artistas sufren. Y no solamente artistas, porque yo creo que el público en general, yo creo que todo el mundo sufre depresión, ¿no? Pero nosotros los artistas nos afecta mucho porque todos los días tatuamos a gente distinta y hacemos tatuajes distintos. Y absorbemos. Sí, absorbemos a veces la misma energía del cliente se nos transmite, ¿entiendes? Entonces, creo que para mí ha sido clave en todo esto esa forma como yo salgo de ahí, ¿no? Como me salgo de esa parte. No, yo puedo hacerlo. Lo puedo hacer. Me pongo a aprender algo, ya, pum, ya. Yo no sé, yo siento una satisfacción tan grande cuando yo aprendo algo, entiendo algo, que entro en paso de estar como deprimido a una felicidad, ¿entiendes? Y me sirve, esa es mi estrategia, ¿no? Es mi secreto. Yo siempre decía eso de hace años, que hay en las redes sociales existen los influencers, ¿no? Yo digo, esos son calichines, son así cuchitos. El influencer es Darwin. Acá todo el mundo está acá, que se pone que mi Jun, que el Photoshop, que la cámara, incluyéndome a mí, porque al final ese es un real influencer, ¿no? El que se pone la marquita, se pone la cosita acá, que mi trago acá, que mi energizante, que mi cosa, no sé. Que son influencers. No, influencers es la vida real, o sea, no seas loco. Mira, también te has influenciado de Darwin, ¿no? Sí, y de claro, todo, mucho. ¿no? De todos, de ti, man. Ay, mira, algo que les dije al principio que de verdad... Mira, yo siento que cada quien se pone sus metas de qué quiere o cómo lo quiere, ¿no? Una de las cosas que yo siempre me propuse y siempre vi desde un principio cuando comencé a tatuar era que yo quería ser conocido por lo que hago, por mis tatuajes y no por quien tatué. En mí no está de que quiero tatuar un famoso para hacerme famoso. En mí está, quiero hacer algo trascendental con mi estilo, con mi tatuaje, con lo que sea, que la gente hable de mí por eso. ¿Entiendes? Y para mí eso me da satisfacción. Y esa siempre ha sido mi visión y mi meta y lo sigo buscando y estoy ahí, ¿no? Y soy así, ¿no? Y esa es la realidad. A mí a veces me dice, pero si tatúas a tal persona, te trae seguidores. Me acuerdo que en una entrevista en televisión me hicieron y que, ¿qué famoso has tatuado? Y yo así como, joder, ya la cagaste. Yo no quiero que no me entrevistes más. Se cancela. ¿Entiendes? Me voy. Bueno, algo así. Pero soy yo soy así, ¿entienden? Claro. Y yo siento que lo más importante es ser tú y ser real, ¿no? Claro, yo creo que eso es algo bien valioso que la gente que nos está viendo, nuevos tatuadores, gente que está en proceso de ser un tatuador, poner claro eso. No es a quién tatúas, no buscar
a la persona, y buscar trascender por lo que tú haces, ¿no? Y creo que eso es lo que ha reflejado Ignition y cada uno de los que trabajan aquí, de que buscan la perfección en su trabajo antes que todo, ¿no? Yo a veces no sé en qué momento escuché algo así que decía la frase, deja de ser arrogante y comienza a hacer a saber que tienes que aprender cosas nuevas, ¿no? Porque si tú crees que ya eres algo, te vas a quedar donde estás ahí, ¿no? Entonces, deja eso, deja todo lo que tú piensas que has logrado, y siempre hay algo mejor. O sea, siempre hay algo que vas a aprender, siempre hay algo que vas a mejorar, siempre hay algo o sea, y a veces hay cosas individuales y a veces hay cosas colectivas, ¿no? Entonces, eso también me gusta mucho de acá, que la gente tiene los mismos ideales que nosotros y que todos estamos para avanzar, ¿no? Yeah. Sí. Y ya. No, mira, algo que quería... Una cosita más que me olvido. Cuéntame. Cuéntanos. Por ejemplo, nosotros de todas las experiencias que hemos tenido en diferentes estudios, de otros estudios o de otros guests que hemos ido, hemos tomado todo lo que no sirve, lo hemos botado y hemos tratado de hacer el espacio casi como ideal para el cliente como para el tatuador. Y que eso en realidad es como un poco difícil, ¿no? De llegar, ¿no? Y estamos en proceso, ¿no? Sí. Mira, algo también que nosotros también tratamos de estar siempre claro, y yo creo que eso ayuda también al avance del estudio y de todo este equipo de gente tan increíble, es que nunca nos las creemos, a pesar de que, mira, yo a veces tengo una obsesión con las estadísticas y los números, ¿no? No solo no hablo del dinero, sino del posicionamiento, qué sé yo, de cómo va creciendo la cuenta de Instagram, no la cuenta del banco, ¿no? No, a mí me emociona más esa parte, ¿no? Como, mira cómo el estudio se ha ido posicionando a lo largo de este tiempo. Pero ¿sabes qué? No nos la creemos, la seguimos y siempre sentimos, podemos hacer más. ¿Por qué tenemos que seguir creciendo? Hay que hacer esto, hay que mejorar. Siempre estamos buscando la forma de mejorar algo, porque yo sé que puede ser mejor, ¿no? A pesar de que estamos bien, yo sé que puede ser mejor, y Chimpa también, y estamos buscando siempre. Y yo creo que eso ha sido clave en el crecimiento del estudio y en nosotros mismos, que está bien, pero puede ser mejor, ¿no? Tatúas bien, pero ¿por qué no puedes tatuar mejor que de lo que estás tatuando, no? Claro, y eso es algo que yo creo que a todos nos ha traído a reunirnos en un mismo espacio. En mi experiencia creo que ha sido justo eso, ¿no? Y volviendo un poquito a lo que del pasado, ¿no? Es justo mi pregunta respecto a si alguna vez les habían dicho esta cuestión de no pueden hacerlo. Creo que va de la mano con esto, ¿no? No lo puedo hacer, sí lo puedo hacer, lo voy a hacer mejor. ¿Sabes? Eso me gusta. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, rápido, ¿no? Hace poquito comentaba yo en mi Facebook personal acerca de una experiencia que tuve y hablaba precisamente del estudio, donde años atrás yo, en mi ignorancia del mundo del tatuaje, tú sabes que el mundo del tatuaje aquí en México, en todos lados, termina siendo una cosa a veces un poco, no sé cómo decirla, como, ¿cómo se dice esta palabra que es, ¿Con cuál? ¿Cómo? Se me fue a él. Pues descríbelo un poquito, pues. ¿De qué contexto? Como envidia, algo así en ese mundo. Sí, ¿cómo se dice? Como celos, algo así. Recelo. Eso es una... Entre artistas, dices tú. Sí, el medio del tatuaje es un poco celoso. Receloso, ¿no? Sí, Como que no comparten mucho conocimiento tampoco. Exacto. Por ahí va. Sí. A mí me pasó una vez que en esta ignorancia de no saber cómo era el medio, yo empezaba a tatuar, pero ya tenía como diseños y se me ocurrió ir a pedir trabajo a un estudio de tatuaje, ¿no? Sí, entonces. Me recibió el dueño del estudio del tatuaje. Te estoy hablando de hace como 8 años más o menos. Y literal, ¿no? Me dijo, tú nunca vas a ser nadie en la vida. Me aventó los papeles que llevaba la carpeta en la cara. Y lo comentaba que era chistoso porque me lo hizo en... No fue chistoso realmente. No fue chistoso. Pero ahora sí. Es chistoso ahorita. Ahorita ya es chistoso, ¿no? Pero me aventó las cosas en la cara enfrente de la gente que estaba sentada esperando ser atendida por tatuadores. Una escena digna de a que apareciera como Lord Tatuajes, ¿no? Ya sabes, de que los graban y se viraliza. Y no te voy a ser bien sincero. Salí de ahí devastado, con mi carpeta. Claro. Me puse a llorar en la banqueta y me creó un coraje. ¿Sabes? Que dije, no lo voy a lograr. O sea, no voy a dejar que esto se quede así. Dilo mexicano. Hijo de su puta madre, ¿no? Pero bueno, no. Entonces dije, bueno, me puse manos a la obra, ¿no? Y siempre mi interés fue estar como
dándole y dándole y dándole y tratar de ser mejor y involucrarme con personas que sabían hacerlo, ¿no? Y creo que llega un punto en el que yo me veo sentado aquí contigo, que es alguien a quien sinceramente yo admiro mucho. Gracias. Y que seguí desde hace mucho tiempo, igual que a Chimpa. Y le digo, mira, ¿sabes? O sea, ¿sabes lo logré. qué para ti? O sea, para ti, ¿sabes? Pero bueno, a lo que voy es que todo mundo tenemos un detrás y sí me gustaría dejar esto en claro porque tanto como ustedes lo han logrado hacer y reunir todo este equipo, de verdad creo que hay un gran trabajo detrás de todo lo que es Ignition, los podcasts, los videos, las ediciones, o sea, hay muchas cosas. Todos tenemos un background, ¿no? Todos venimos de un lugar en el que a lo mejor no siempre fue perfecto. Ahorita todo el mundo nos mostramos como, sí, Chimpa Moreno, ¿no? Pero en realidad hay algo detrás. Y sí me gustaría que la gente lo supiera para que no se vaya con esta idea de las figuras, sino que se motiven y digan, ok, lo tengo que lograr, ellos pudieron, lo vamos a hacer. Mira, yo te conté hace un rato el capítulo 1, ahorita estamos en el capítulo 100. A ver, Imagino, no te puedo contar 99 capítulos tan rápido, ¿no? Pero sí, no, o sea, hay un proceso fuerte, ¿no? O sea, yo me acuerdo, lo que me acuerdo rápido es que hubo un momento en que yo estudiaba artes que estuve a punto de dejar de tatuar. Estuve tiempo sin tatuar, tenía temas ahí personales, y yo dije, ya no tatúo, voy a buscar un trabajo porque no estoy tatuando, no puedo, tengo que pagar cosas, tengo que ver cosas, mi familia, no sé qué, bla, bla, bla. Y había pasado, y era como unos días, no sé, le dije a mi familia, no sé qué, voy a buscar trabajo, ¿no? Porque no se puede, ¿no? Porque es difícil, no es fácil, loco, no es fácil, al principio no es fácil, y en Perú era súper difícil. Y no sé cómo que no, el universo entero como que conspiró para que no me caiga. Y al día siguiente me escribieron para no sé ni por dónde, porque no veía ni celular, creo ahí. Para un tatuaje. Y dije, wow. Y me puse a tatuar, me salió bonito, me alegré. Y de repente, por cosas de la vida, seguí tatuando. Okay. Y digo, qué loco, ¿no? O sea, a veces el universo conspira para que uno siga avanzando, pero es difícil, ¿no? Exacto. ¿Tú qué opinas? Sí, lo mismo. No, sí. Mira, yo también... Yo creo que mi entrada del tatuaje nunca fue como, quiero ser tatuador, ¿no? Yo de verdad, yo ni quería tatuar. Yo lo que quería hacer los dibujos, los tatuajes. Claro. Mira, yo me la pasaba comprando revistas de tatuajes y viendo los dibujos. Y en ese momento de yo estar viendo las revistas de tatuajes, yo iba a las estudios de tatuajes a comprar las revistas. Y como que me gustaba cada vez la cosa, veía los dibujos, veía cómo hacían. Y yo decía, pero ¿por qué no puede ser un poquito más elaborado? Yo lo quiero hacer como la foto, qué sé yo, ¿no? Y yo me ponía a ver y me fui metiendo, claro. Y lo típico que no, quiero ser tatuador. Yo creo que yo tuve suerte con mi familia porque mi papá y mi mamá, a pesar de no ser las personas más modernas del mundo, como que no eran tan cerrados, ¿no? A ese tipo de cosas. Ah, bueno, si le gusta el dibujo, como que me apoyaban, ¿no? Mi papá me acuerdo que me compraste unas tintas, una máquina, la primera. Y tranquilo, se fue conmigo y yo tatuaba en la casa y me dejaban tranquilo tatuar, así como... No me pasaba nada. Claro, llegó un momento que yo tenía como todo el frente de mi casa lleno de personas que querían que las tatuara. Y ya como, bueno, hijo, yo creo que ya se puede ir a montar un estudio o te vas a otro lado a tatuar porque claro, no puedo salir ni al frente de la casa. Pero bueno, por supuesto que en Venezuela cuando yo comencé a tatuar yo creo que lo más difícil era la cuestión yo creo que lo más difícil en el momento que nosotros empezamos, o por lo menos yo, era la información que conseguías sobre el tatuaje. Porque no era que te metías me metes en YouTube como ahorita, tú te puedes meter en YouTube y buscas cómo tatuar y salen 1000 videos, tal vez no todos son buenos, pero información consigue. Claro. Cursos de tatuaje hay muchísimos, pero es que eso antes no había. Claro. Sí, pues. ¿Entiendes? Tú tenías que ir a los estudios a ver. Y si acaso si te dejan mirar, porque la gente era bien celosa. Claro, todos nos giraban así. No te mostraban. No, a mí me pasó. Colegio, claro, me pasaba que cuando yo convenciones. empezaba a tatuar o tenía la oportunidad de estar frente a un tatuador, en realidad, igual que tú, no es algo que buscara. El tatuaje realmente tocó a la puerta, ¿sabes? Llegó en una caja de zapatos y con un amigo que se había hecho un tatuaje horas atrás y el tatuador le dijo, oye, ve con tu amigo el que dibuja. Y toma las cosas y que te lo arregle. Así fue realmente. Pero cuando ya empecé, justo me pasó igual, ¿no? De que de repente tenía otro y ya fue cuando dije, bueno, creo que voy a tatuar, ¿no? Y cuando podía tener este contacto con tatuadores, tú los veías bien seguros tatuando, te acercabas y hasta cambiaban, ¿no? Hasta se cambiaban el guante. A mí me pasó una convención cosa. Que yo me acerqué a ver a uno de los tatuadores y literalmente estaba tatuando y estaba acá, como estás tú, literalmente hizo esto. No. Te lo juro.
Los hay, ¿eh? Sí, sí. Te lo No, juro. yo sé, yo te lo creo, yo sé que es así. Como Pablo que me dice que le eche agua y realmente ni tanto No te da la técnica real. No me da la técnica real. Pablo es así. Pero bueno, en síntesis, a mí sí me interesa me interesaba saber esta parte humana de cada uno, ¿no? Sí. Mira, yo creo que una de las partes más locas de todo este proyecto de InNation o de toda esta familia que se ha ido creando es que por ejemplo, en un principio era una idea y en la parte del dinero, como que, ok, nosotros no era que teníamos un poco de dinero para invertir, pero lo loco es que fue llegando. Fue llegando como que tenías la idea y todo ha ido como a la par, ¿no? Tanto el dinero como las ideas. Entonces, me parece bonito todo esto como se ha ido dando, porque ha sido como demasiado orgánico. Pero no ha sido fácil, no ha sido en poco tiempo. Sí, exacto. No, tampoco ha sido fácil. Se ha habido momentos en que hay que cambiar la estrategia. Una cosa que sí tenemos es que trato con Chimpa siempre de evaluar las situaciones, en qué punto estamos y qué podemos hacer. Plan A y plan B, ¿no? Como que, ok, vamos a hacer tal cosa, analizamos, vemos, discutimos y tratamos de tomar decisiones en base a eso. Porque yo creo que de eso se trata. Tú tienes que ser inteligente porque tú estás usando, vamos a suponer, tú estás tatuando y estás haciendo una línea y se te está haciendo hueco, tú no puedes seguir usando la misma. Tienes que ver, o es la máquina, o es la aguja, o soy yo, ¿no? O la aguja tocó el cable. Pero algo tienes que hacer. Textura. Sí, no puedes seguir con la misma estrategia, tienes que cambiar algo, tienes que revisar qué está pasando. Y yo creo que así pasa en todo. Si tú sientes que la cosa no está bien en un negocio, en tu vida, tienes que revisar qué está fallando, ¿no? Claro. Ver qué puntos hay, qué cablecito está suelto por ahí o se dañó un circuito, tienes que revisar. Y hay una cosa que al final empezamos y tampoco es como que tuvimos las personas de apoyo completamente experimentadas para decirnos cómo se tienen que hacer exactamente las cosas. Porque por cosas de la vida entraron personas que más confianza nos daban, que nos daban buenos tips o buenas formas de llevar las cosas y fue mucho prueba de error de alguna forma, pero todo llevó a esto, ¿no? Al final todo el equipo es como súper confiable y súper amistosa, familiar, ¿no? Es una compañía, como digo, como bromeando, una compañía familiar, pero no es así, es formal. Es formal. Sí. Pero bueno, sí, yo creo que lo más importante es que siempre hemos estado soñando cosas, siempre como con planes e ideas que te lo imaginas y después lo tienes que tratar de materializar, ¿no? Como, ok, voy a hacer tal cosa, ¿cómo lo podemos hacer? Se investiga un poco y bueno, manos a la obra, ¿no? Si hace 10 años les hubieran dicho a cada uno, van a tener el mejor estudio de Nueva York. Yo no me lo creía. No me lo creía. Tampoco ni tatuar en Nueva York tampoco. Yo no me lo creía. Ni en Nueva York, ¿cierto? Claro que no. Yo literalmente estos 2 años he cambiado tanto, este año y medio he cambiado tanto mi vida, que no me... o sea, hace 10 años era otra persona. Lo emocionante de todo es que las metas ahí las vemos cada vez más cerca, ¿no? Como que vamos en ese camino. Y me parece increíble, ¿no? Porque de verdad que en verdad es un plan bien ambicioso, ¿no? Es como bien grande, como que wow. Hay gente que se sorprende. Yo también fui alguien que yo no le dije a todo el mundo lo que teníamos planeado, sino ya llegó un momento que, ok, ahora sí vamos a decir lo que queremos hacer. Ya la gente como, wow, ¿y cómo va a hacer tanto, no? Claro. Yo tranquilo. Es más, hay gente que cuando empezamos el estudio no pensaba que era de nosotros dos. Ellos imaginaban que tal vez alguien que tenía dinero nos montó el estudio, pero no es así, somos nosotros dos. Mira, InNation no le dé plata a nadie, no hay ningún prestamita, no hay nadie, no hay nada. Somos solo yo y Chimpa. Claro, yo y Chimpa que empezamos el proyecto con dinero en nuestro bolsillo. Y bueno, ya después fuimos contratando personas que nos han ido ayudando al tiempo, que sí, gente de marketing, gente de branding, todo lo que sea, asesores de muchas cosas que nos han ido apoyando, pero no hubo una persona que nos metió la mano en un principio. No. Hubieron gente que quería, ¿te acuerdas? Hubieron personas que querían entrar ahí al principio un poco. Al principio sí, pero... ¿Como inversionistas? Como sí, digamos así, como poner su cara, pero yo dije, no, pero ¿para qué? ¿Para qué? No nos hace falta. Decía, ¿para qué? Claro. Si te acuerdas, a mí me dio risa una anécdota es cuando yo, el primer día que me reuní con Darwin para hablar, nos fuimos a un café a comer algo. Pero no es un romance, ¿verdad? No. Y hablamos y el día siguiente hiciste una sesión de tatuaje a una persona que te habló del tema. Sí. Y que tenía un espacio o algo así. Y era como que él viene y me llama y me dice, oh, mira lo que me ha pasado. Es como que son señales. Así como que digo, sí, pero no. Y todo, sí, claro.
yo sé qué va a pasar, ¿no? Y pasó. Sí, pasó. Pero qué loco, ¿sabes? ¿Te acuerdas? ¿Y cómo ven, ahorita si les pregunto, cómo ven a Nation en 1 año, 2 años? 2 años. Brother, eso... No sé. Mira, yo... Hay que ver el presente. Mira, a mí a veces no me gusta mucho hablar de las cosas que tengo planeado, las que estoy imaginando, las que estoy planificando. No me gusta mucho hablarlas, pero yo creo que la única proyección que hay en base a estadística y estudios es que esto va para arriba, brother. Y es una vaina que el impulso que le estamos dando... Es que, mira, una cosa que yo a veces le estaba hablando con los chicos que tuvimos una reunión la otra vez, yo le decía, tú sabes que Ignition tiene unas bases bien sólidas, de que hay gente que de repente agarra nombre por suerte, por algo, ¿no? Como de suerte, pero es que las bases de esa posición no son sólidas y es fácil que se caiga. En cambio, Ignition es como que es un acumulado de una base sólida de cosas, ok, experiencia de marketing, experiencia de artista, experiencia de muchas cosas, y todo eso se va construyendo. Y Ignition se sostiene sobre una base sólida de experiencia y conocimiento. Y seguimos inyectándole más ideas, inyectándole esa proyección. ¿Sabes qué? Que yo a veces siento que funciona como el chat GTP, ¿no? Se va poniendo inteligente. No, claro, en cuanto al grid, porque al final, si a mí me hubieran dicho, vas a aprender esto, video, audio, edición, y eso es para todos, ¿no? Al final nos vamos fortaleciendo nosotros mismos de crear esta conexión y pues aprender de los demás, ¿no? Claro. Yo he aprendido un montón de Emerson, yo he visto que Emerson ha aprendido un montón de Darwin de Titus, y todo se hace una... Mira. Oye, sí, yo me acuerdo que... Mira, quiero decir algo que acabas de decir que me parece importante, que hay estudios que no lo manejan. Mira, yo creo que no sé por qué hay dueños de estudios que pareciera como que no les importaron los tatuadores, ¿no? ¿Por qué no les importan, realmente? Porque pareciera que no les importan. Y yo digo, brother, pero si esos tatuadores están bien, están trabajando, están felices, tú vas a ganar más dinero y vas a estar mejor. El estudio va a estar mejor. ¿Cómo es posible que tú tengas un estudio donde no te importan la gente que está trabajando contigo, el equipo de trabajo? Si sabes que si ellos tienen su cita, están contentos, te tratas de preocupar por ellos, ¿entiendes? Claro. Es importante. No, y es súper importante escucharlos, ¿sabes? Cuando te dan una opinión, si no te pones manos a la obra, es como dices, bueno, ese dicho que dicen, si el río suena es porque agua lleva, ¿no? Claro. Si te lo están diciendo, oye, creo que no está funcionando, hay que ponernos manos a la obra, ¿no crees? Sí, no, definitivamente. Sí, no, me puse a pensar en como lugares o personas que tienen una fama externa visualmente o que no son nada de lo que mira, también ese punto me gusta porque, mira, pasa algo. Mira, así sencillo. Una cosa es la que ves tú en la pantalla ahí del Instagram, en las redes sociales, y otra cosa es la realidad. Sí, pues. Mira, hay una gran cantidad de artistas aquí que son más sólidos artísticamente y tienen mejor tatuaje que mucha gente que es muy famosa en el Instagram, que son tatuadores. ¿Entiendes? Y por bonito les sirve para que le den like en la foto tal vez en el Instagram, pero en la realidad no, a la hora de la práctica no son nada, ¿no? Y a veces ni tienen clientes, ¿entiendes? Es como una ficción ahí en la pantalla del Instagram. Entonces, yo creo que una de las cosas que hablamos estos días es que Ignition es real. Claro. ¿Entiendes? Nosotros somos gente real. Lo que vieron ustedes por internet, eso somos nosotros aquí. Nosotros no estamos generando una imagen fake, falsa para las redes sociales, sino somos reales. Todo lo que ustedes ven, así somos. Los tatuajes como los hacemos, así los hacemos aquí. Nuestro talento así lo mostramos. Lo que estamos hablando aquí, todo es real. No nos estamos inventando un cuento de que yo era pobre y de repente tengo dinero. Cosas así de esas que son bonitas para la historia, ¿no? Claro. Estamos diciendo la verdad de cómo son las cosas, ¿no? También por eso y yo creo que eso es lo importante. Somos sinceros. Para eso también hicimos un poco este tema de conversar para que la gente nos conozca y vea cómo lo que hacemos y todo, ¿no? O sea, sí, mostrarnos somos reales, como sinceros. Somos, ¿no? Sí, de verdad que es súper importante. Oigan, pues, ¿qué? Muchas gracias. ¿Qué? Primeramente por... De verdad tengo No llores, ¿ah? No voy a llorar, pero sí. Pero realmente estoy muy feliz de estar aquí, de que me hayan dado la oportunidad de entrevistarlos, ¿no? Te obligamos. Y pues nada, o sea, realmente creo que justo quería mandar ese mensaje de diferentes maneras a la gente que nos ve, a la gente que está empezando, a la gente que los tiene ustedes como el más alto peldaño a
a seguir o a llegar, ¿no? El saber que sí se puede, y que hay maneras de hacerlo y que siempre y cuando lo hagan con el corazón, ¿no? Que lo hagan con sus firmes convicciones. Claro. Tatuar personas famosas no es lo ideal. Es tatuar con el corazón, tatuar porque te gusta. Buscar fama creo que está de más. Y pues bueno, no sé si quieran agregar algo. No, bueno, espero que les haya gustado este tema. Yo creo que fue bastante interesante. Es distinto a lo que estamos hablando. No tanto técnico, sino más personal, que yo creo que es importante, como tú dices, para inspirar a otras personas. Y que igual que otros, ¿no? Yo creo que muchos artistas del tatuaje tienen sueños de llegar muy alto, y yo creo que lo más importante es la disciplina y seguir soñando y hacer esos sueños, ¿no? Y disciplina, porque si tienes sueño pero no tienes disciplina a veces cuesta un poco, pero bueno, ese es mi mensaje también y bueno, visiten Ignition Studio. Hay una cosa también de mensaje que una vez hablé con un artista que dice, artistas talentosísimos hay miles en el mundo. Pero artistas talentosos con disciplina son muy pocos. Está bueno. Entonces, a trabajar, como dicen, ¿no? A meter mano. No, bueno, para adelante. Está bueno. Gracias por todo. Tú despides, pues, es tu podcast. Yo lo despido. Muchas gracias por ver este podcast. Estuvo interesante. Recuerden las redes sociales. ¿Su red social, señor? @chimpamoreno y chimpamoreno.com. Su WhatsApp. Mi número de teléfono. Para contratos y maltratos. El tuyo, Darwin. Darwin Enríquez. Simple. Página, Twitter, everything, ¿no? El mío igual. En todos lados es Armandean. Y muchas gracias por ver Ignition. Nos vemos en la próxima. Sí. Ignitionstudio.com. .p.ra. Perra.